buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta ocasión vamos a hacer un viaje a Venezuela gracias a la tecnología. Allí vamos a conversar con un personaje muy especial. Él es periodista, comunicador social, obviamente. Además tiene una experiencia y una trayectoria en cultura y política en Venezuela. Se trata de Juan Vicente Gómez. Bienvenido, Juan Vicente, a la tertulia. Hola, María Victoria. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a los amigos de la tertulia les contamos. Juan Vicente, para los venezolanos es clarísimo, Juan Vicente Gómez. Y es que Juan Vicente no solamente tiene esa trayectoria profesional y personal de vida, sino que además trae la herencia de una familia y para los venezolanos saben a qué se refieren. ¿Por qué no nos cuentas aquí en la tertulia de dónde viene ese nombre que suena tan pomposo, pero tiene unos factores históricos fundamentales para Venezuela? Sí, bueno, hablar de Juan Vicente Gómez en Venezuela remite a una dictadura de 27 años que comenzó en el 1908 y duró hasta el año de la muerte de mi bisabuelo. El nombre es la razón de que mi padre, un señor demasiado irresponsable por usar ese nombre de nuevo, pues me regala esta grosería con la que yo he caminado más de 50 años. Allá hay algo anecdótico simpático. Yo creo que cuando llegué al colegio de muy pequeño, leía en la lista el primer día que uno llegaba a un salón de clase y las maestras se sobresaltaban. Entonces veían aquello y yo no sabía qué pasaba. Todavía de niño, obviamente, uno no sabe. Creo que para el primer grado, más o menos, de la primaria, ya me había cambiado el nombre. Entonces me puse el nombre de un boxeador de la época, y ya me llamaba Juan Vicente, sino Vicente Aceca. Había un boxeador famoso en Venezuela en esa época, se llamaba Vicente Paul Rondón. Y yo preferí llamarme Vicente Paul Rondón para que las maestras tengan tanto susto. Y alguna psicóloga del colegio, por supuesto, advirtió aquello, llamó a mi padre y empezó el primer tema, digamos, serio de qué pasa con el nombre de Juan Vicente Gómez. Mi padre estaba muy orgulloso, él se llamaba Juan Vicente también, pero mi padre no se crió y no fue educado en Venezuela. Mi familia, después de que muere el general Gómez, se va a Francia, y vivieron en el sur de Francia. Entonces, claro, ellos estaban en Burdeos, mi padre estudió entre Zaragoza y veraneaban en San Sebastián, y para nadie su nombre tenía las connotaciones que lo tuvo para mí de niño. Como él no confrontó esos problemas, no hubo ningún inconveniente y él creía que estaba haciendo lo más lindo del mundo con aquella cosa clásica de que mi hijo se va a llamar como yo. A mí no, a mí me costó mucho llamarme así, e incluso hacia el periodismo también fue una especie de pequeño estigma, porque yo me negaba a la época por si acaso la gente podía todavía hacer esa conexión, ¿no? Es un poco el prejuicio de que existía y que, ojo, que de paso en algunos momentos sigue existiendo. Dice, autoritario, igual que tu bisabuelo. Por favor, quíteme ese San Benito porque aquel señor era aquel señor y yo soy esta persona. Pero básicamente esa es la anécdota de entrada con lo que tiene que ver puntualmente con el nombre. Más allá pues del bullying y más allá de todo lo que significaba para la historia de Venezuela el nombre de Juan Vicente Gómez, ¿tú qué sentías? ¿Cómo me imagino que eso también te llevó a revisar un poco la historia y a ver sobre lo bueno y lo malo que pudo pasar durante esos años duros de la dictadura de tu bisabuelo? Sí, claro, te condiciona a que aprendas muchísima historia porque, entre otras cosas, en algún momento vas a tener que incluso confrontar con algunos profesores que tenían determinada tendencia ideológica, política. En Venezuela, concretamente, yo tuve un profesor de historia que era miembro del Partido de Acción Democrática y cuyo padre había estado preso durante la dictadura de mi bisabuelo. Entonces, aquel señor me aprobaba la materia con 10. En Venezuela, el máximo de puntos es 20. Entonces, 10 era la mitad. En España un 10 hubiera sido perfecto, pero aquí era una nota mediocre.
Pasabas de milagro. De milagro, era solamente para cumplir el requisito, que no lo pudiéramos protestar si acaso pasaba algo más, ¿no? Entonces, en aquel momento, ese toro yo lo tuve que tomar por los cuernos y con ese profesor y tuvimos una encerrona interesante porque ya nos pusimos a hablar de historia y con la ayuda, en este caso tenía el escudo de mi padre acompañando. Entonces, ese señor se dio cuenta del gran error que estaba cometiendo. Gracias al cielo, corrió a tiempo. Mi nota final de la historia fue el 20, que creo que me merecía. Me presenta como politólogo, que a mí me llaman para programas, frecuentemente con todos los temas que tienen que ver, que vinculan historia antigua con historia reciente. Estamos hablando de una dictadura que terminó en 1935, pero no hay ninguna diferencia con el régimen político que tenemos en Venezuela desde 1998. Chávez entró a Venezuela como un manso cordero, supuestamente electo. Pero aquí en la tertulia, más que hablar de la política solo venezolana, sin embargo, vamos a hablar. Tú te crías en Venezuela, te metes en periodismo, en un mundo que tengo entendido en tu familia no había nada de eso, ¿sí? Sí, mi papá era abogado, mi padre era una especie, él siempre decía que él era escritor frustrado porque fue escritor toda su vida. Entonces, yo empecé a escribir muy temprano también. Tengo poemas muy pueriles, pero muy bonitos, que me gustan mucho, recogidos desde los 4 o 5 años. Y empecé a escribir en prosa a los 7 años. Entonces, una persona que toda su vida se ha expresado a través de la escritura, o terminaba en la literatura o terminaba en el periodismo. Yo creo que ahí no había otros caminos posibles. Entonces, claro, para mí fue algo completamente natural llegar al periodismo y quizás el problema era el nombre, ¿no? Porque ahora tenía que luchar por libertades civiles, libertad de expresión, en contra de la censura, y mi bisabuelo había perseguido a los intelectuales, había metido presos a los escritores, y entonces era como que una cosa un poco Bueno, contradictoria no, con la que he tenido que jugar siempre. no sentiste que tenías un rol precisamente en ese sentido, que, bueno, tu bisabuelo había oprimido, entonces tú tenías que liberar. Quizás eso lo tuve claro a partir del 2000, porque yo me di cuenta muy pronto que lo de Chávez venía con un totalitarismo que se podía poner del color de hormiga que estamos viendo ahora en la extensión que se llama Nicolás Maduro. Entonces, claro, yo estaba preparado para pelear contra una dictadura porque además históricamente conocía muy bien todas las dictaduras venezolanas desde el siglo XVIII. Entonces, bueno, sencillamente una persona que tiene el bagaje, digamos, intelectual, histórico que tenía yo, quizás podía también tener más elementos para evadirlo o buscar cómo confrontar. Y dentro de esa experiencia de vida tuya, en cuanto a tu personalidad y tu forma de ser, pero no solamente eso, sino tu estatura. Para los amigos de la tertulia que no conocen a Juan Vicente, es altísimo. Yo le llego creo que a la barriguita, más o menos. Entonces, Bueno, eso son cosas no pasaba distintas. precisamente nunca desapercibido, ¿no? No era solo tu No, nombre, no era eso, sino eras todo tú. claro, pero es que aquí en el Caribe generalmente, en los países latinoamericanos en general, las mixturas de razas son tan frecuentes que, por ejemplo, yo tengo familia española, abuelos puertorriqueños o panameños, y entonces, por ejemplo, mi abuelo panameño era muy alto, mi abuelo venezolano era promedio, la familia puertorriqueña muy alta, más bien por el ascendente español, todos muy blancos, ¿verdad? Somos un mix. Y bueno, sí, aquí hay un guajolote de 6 pulgadas, casi 2 metros. Yo mido 6 pies, 1 pulgada en el sitio donde estás tú ahorita, que son casi 1,90. Y sí, claro, cuando uno llega a ese grandote que está por la mitad del camino. Dentro de tu biografía que compartes en tus redes sociales, tú te identificas primero como padre, luego como, lo último que pones incluso es el periodismo.
¿Por qué? ¿Y quién es Juan Vicente Gómez realmente? Esa pregunta es espectacularmente bella. Me toca una fibra que me emociona. A mí se me aguan los ojos cuando me hablan de mis hijos, porque esa es la obra más hermosa que yo he hecho en mi vida. Tengo varias novelas inéditas, tengo un montón de cuentos. Nunca me he atrevido incluso a publicar. Tengo mucho pudor en lo editorial. He sido editor, le he realizado libros a mucha gente, pero mi mejor obra de arte son David y Alejandro. Y ese es, ahí encontré el sentido de la vida, realmente. Yo no me realicé ni siquiera como periodista, como escritor, como luchador social, activista de organizaciones no gubernamentales en defensa de la libertad de expresión, eh, como atleta, porque soy nadador, concretamente en el área de aguas abiertas, que me gusta muchísimo, lo disfruto un montón. Pero no, mi mejor obra de arte son mis dos hijos. Cuando los ves, ¿qué piensas? Que dices son tus obras de arte, pero ¿cómo los ves a ellos? ¿Qué esperas de ellos? Quiero no esperar nada, porque el tema de las expectativas siempre puede ser complicado. Yo lo que creo que estoy haciendo bien como padre es que yo estoy alimentando todo lo que veo que son posibilidades para ellos, y van a tener un rosario de opciones, la mar de ricas, para el día que ellos quieran hacer lo que quieran, ¿verdad? Entonces, te pongo un ejemplo de la pandemia reciente. Eh, ¿Cómo distraigo yo a estos dos muchachos todo el tiempo? ¿No? Además de las tareas que están en la casa, internet, las fallas de Venezuela con el internet es complicado, buscamos siempre, tú sabes. Pero, y después de las tareas, ¿qué hago yo con ellos? Caminamos, hacemos ejercicio, jugamos muchísimo, les hago obras de teatro. Entonces, jugamos a que nosotros tenemos los personajes dentro del mismo círculo familiar, invitamos amiguitos, les doy letras de canciones, las lecturas las hagan con canciones, y les incorporo también la música al aprendizaje de la lectura. Descubrí que eran unos tigres armando rompecabezas, entonces ahora lo que hacemos son rompecabezas en 3 dimensiones. Y les pongo los lugares más hermosos del mundo a los cuales no podemos acceder en este momento por la imposibilidad de un pasaje aéreo, de una PCR, de no poder salir de nuestro círculo geográfico venezolano, pero tienen la ópera de Sydney armada, por ejemplo, un rompecabezas de 3 dimensiones espectacular. Hablamos muchísimo de Australia. En Italia ya tienen la Torre de Pisa, ya tienen el Coliseo Romano. Hemos ido a París a través de la estructura de la Torre Eiffel, que además es precioso porque la vas armando, vas viendo cómo nace con ellos, le vas hablando de la historia, quién fue Gustave Eiffel, por qué utilizaron el hierro en aquella Feria Universal de París, qué significó esto para los arquitectos y para los ingenieros de la modernidad. O sea, todo ese tipo de cosas tú se los vas dando. Y eso, cualquier padre fastidioso que se los quiera dar como información dura, de pronto no lo logra. Entonces yo siento que cuando yo estoy en este plan con ellos, además ahora no tengo excusa, ya no tengo ninguna, ya yo no estoy en la calle, ya yo no estoy reporteando, ya incluso la parte más productiva y peligrosa de mi carrera pasó, ya yo tengo 54 años casi, que cumplo ahora en agosto. Entonces soy una persona que está en otro plano, y fui padre, soy una especie de padre abuelo, porque eh, mi primer muchacho lo tuve a los 44 años, y el segundo, pues, un par de años después. Entonces, tengo dos preciosos monstruos de 10 y 8 años que me hacen la vida feliz y me nutren de todo esto que transmite lo que yo digo. Ah, bueno, y este padre abuelo, para los amigos de la tertulia, está en Venezuela, recordemos, es Juan Vicente Gómez, periodista, ha tenido una carrera esencial y su nombre nada más habla de la política y de la historia contemporánea de Venezuela. En ese punto, quería hacerte que nos cuentes, porque a ti te dieron palo haciendo periodismo y te dieron del duro. ¿Por qué te metiste en tantos problemas? ¿Tú necesitabas andar en eso? Mira, si lo hablas de necesidad por lo material, probablemente no. O sea, yo ahí
Eso es una especie de pequeño cargo de conciencia que tengo, porque generalmente dentro de nuestra profesión, el común de nuestros colegas periodistas aquí en Venezuela, todos de unas clases medias donde les ha costado muchísimo ascender, ¿no? En las escalas sociales, han pasado necesidades materiales, pues yo no puedo partir de ese mismo patrón. Yo fui un niño rico, hijo de una familia muy adinerada, además, lo puedo decir incluso con piquete político, mal avenida, porque General Gómez manejó Venezuela como su hacienda y ese señor se robó todo el dinero del mundo que quiso al extremo, y soy prueba, de que 3 generaciones después todavía puedes vivir prácticamente sin trabajar. Yo trabajo en el periodismo porque me gusta, por un tema vocacional, pero no una necesidad material. Porque siempre tuve todo lo material resuelto. Nunca tuve que salir a trabajar para mantener mi familia, para comprarme una casa, para que los hijos tal cosa. Eso para mí no fue el problema. Entonces, claro, me volví una especie de militante frenético de que, claro, si esto lo estoy haciendo por vocación, pues lo quiero hacer lo mejor posible. Y fui piedra en el camino de personas de tinte autoritario que sencillamente no les convenía que uno dijera ciertas cosas. Y cuando tú hablaste de llevar palo, fue llevar palo literal. Hay un episodio en el año 2000, cubriendo la fuente electoral, donde en Venezuela se dieron unas llamadas mega elecciones. Era un complejo proceso que se sabía que podía tener problemas en los lapsos, porque querían elegir presidentes, senadores, perdón, diputados, ya no había senadores, se había cambiado eso, gobernadores, alcaldes, todo en el mismo momento, y no daban los tiempos. Entonces, claro, los expertos que se sabían, todos los periodistas que estábamos metidos de lleno en la materia, decían, esto no da, esta cuenta no da. Todavía me acuerdo un día domingo, 26 de mayo del año 2000, entrevisté a un directivo del Consejo Nacional Electoral en el Parque del Este, que era una feria electoral, una cosa de esas que yo hacía. Y entonces le insisto y le insistimos todos los colegas de la fuente. ¿Está seguro que el 28 va a haber elecciones en Venezuela? Ya que el hombre repitió, y en Venezuela cualquiera que te lo oiga te lo recuerda clarito. El El señor 28. se llama El Eduardo Centey y él decía, el 28, el 28, el 28, el 28. El Y el 28 no 28 no hubo. fue. El 28 no hubo elecciones. Entonces el 29, lunes, hay una especie de calma chicha porque nos presentamos al Consejo Electoral, nadie dio la cara. El presidente Chávez tomó la cadena, habló como 4 horas, dijo de todo y no dijo nada. Prometió que eran unas cuantas semanas que se iba a retrasar el proceso, pero resulta que el día martes 30 de mayo del año 2000 se presentaron los oficialistas pidiéndole explicaciones a su propio Consejo Electoral que ya dominaban, y por el otro lado venía la oposición. Entonces, dos bloques en un país polarizado venían al mismo sitio a reclamar qué pasó que no se hicieron las elecciones del 28. Y los periodistas sencillamente estábamos en la mitad. Fíjate cómo tengo puestas las manos y mi cara está en el medio. Y pasó esto. Eso, ahí está el palo. Ese fue el palo del bueno. Alguien gritó desde la multitud de unos exaltados vinculados al oficialismo. Ahí están, esos son periodistas vendepatrias. El calificativo de vendepatrias era muy utilizado en las cadenas presidenciales. Chávez atacaba desde ese momento a los periodistas de manera verbal. Muchas veces se metía con nosotros con nombre y apellido. Él jugó con mi nombre. Él muchas veces me mencionó a título burlón, como que, y este que se hace llamar, como si lo mío fuera un seudónimo, cuando él estaba muy bien asesorado, porque de paso mi padre, para mi pesar, había estado vinculado un poco al gobierno al principio. Entonces, él sabía quién era yo. Y había el cinismo todavía de jugar con aquella ironía, ¿verdad? Y meterse, en el fondo, cuando un presidente te nombra, se mete contigo, eso amedrenta. Hay un primer punto de amedrentamiento verbal, pero el 30 de mayo fue físico directo. Salimos 7 periodistas lesionados, 2 de ellos muy seriamente lesionados.
Yo creo que el peor fue un fotógrafo de la agencia oficial de prensa. En ese momento se llamaba Benpress, eso ya cambió de nombre, pero Franklin Jaspe le cae una botella, abre la cabeza y le sacan no sé cuántos puntos de sutura, le toman no sé cuántos puntos de sutura en la cabeza. A mí también me lesionaron el rostro con una piedra, pero lo feo fue que el palo del bueno, fue una especie de bate, un listón de madera improvisado, y me golpearon sobre la rodilla de la pierna izquierda. Claro, yo caigo al piso, tienes tanta, no sabes qué está pasando, estás en medio de la multitud y la policía no intervenía, estaban también la Guardia Nacional, había autoridades, pero aquello era un desastre. ¿Y qué Entonces, sentías? ¿Qué pensaste? dentro del caos, perdón, te termino, Sí. dentro del caos lo que ocurre es que cuando me trato de levantar, yo sentía que tenía la articulación como Pinocho. Aquello era una pata de palo de madera que no me levantaba. Y era que me habían roto, me destrozaron el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Wow. Entonces, al perder la rodilla, al perder el soporte de una pierna, bueno, me sacan, me cargan, me llevan. Y cuando me veo afuera de todo aquello, es que digo, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué Entonces, sentías oye, en ese momento? yo de verdad tengo la necesidad de jugarme el tipo a este extremo. Está muy bien la vocación, pero cuando te ves allí y a los 2 meses te ves operada, haciendo una dolorosísima rehabilitación, incluso después con medidas de retaliación política, porque ellos lograron a través de un emisario ponerme fuera del canal de televisión donde yo trabajaba. Había una inamovilidad laboral decretada por Chávez. Ah, pero al periodista que fue objeto de la agresión, no me lo pongas más en pantalla por si acaso. Y en ese momento me retiran de allí. Tuve la suerte de que en ese tejido profesional que se había armado, una de las personas a las que yo siempre admiré como ministro previo en gobiernos anteriores o diputado, etcétera, había sido Teodoro Pekov. Teodoro Pekov en ese momento está creando el periódico Tal Cual, y cuando Teodoro crea el periódico Tal Cual, en lo que se abrió la primera vacante, que además era en la fuente cultural, que me fascina y siempre me gustó muchísimo. Entonces, cuando por fin se abrió una fuente en cultura, yo salto a Tal Cual, salgo de radio y de televisión, y entonces tomo mucho más bajo y en ese momento reestructuro mi vida profesional. Bueno, a los amigos de la tertulia les recordamos, estamos con Juan Vicente Gómez, periodista venezolano, y bueno, él está en Caracas. Y a ustedes les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, Tertulia del Martes, estamos en Facebook de Tertulia en Tertulia, y estamos en Instagram, Tertulia del Martes. Además de estar en nuestra casa de Express News. Así es que regístrense, nos dan un gusto y compartan comentarios con Juan Vicente. Bueno, en este punto de tu vida, con una pierna afectada, ¿qué pasaba por tu cabeza y cómo afectó esto tu vida familiar, incluso tus elementos personales? ¿Tuviste miedo? ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese periodo? Bueno, por supuesto que el miedo, pero el miedo se instala mucho antes, ¿no? Desde las amenazas primeras, las persecuciones, la intimidación verbal. Es un proceso gradual. Tú te aprendes a manejar con eso, ¿no? Forma parte, incluso ese miedo, yo creo que a lo mejor es hasta enfermizo, pero porque necesito tenerlo. Esto lo vería mi psicoterapeuta como una cosa muy complicada, que algún día lo retomaré con él. Pero es que fíjate, yo paso de la etapa de la rehabilitación y del despido en aquel canal de televisión, y decidí tomármelo por dos vías distintas a lo periodístico que seguía ejerciendo con una pequeña editorial que habíamos creado en el grupo familiar. La dirigía mi padre, estaba mi hermana María, y entonces, bueno, con revistas, hacíamos cosas. Yo no estaba despegado del periodismo, pero no en el periodismo político. Estaba pendiente con Tal Cual del periodismo cultural, o sea que estaba integrado en lo profesional todavía, pero lo que para mí fue la salvación, por eso en mis redes sociales me identifico como padre nadador periodista. Entonces,
entra el deporte, vuelve a entrar el deporte. El deporte había estado en mi etapa de formación universitaria, de pronto uno lo descuida un poco con tanto trabajo, pero a mí me gusta muchísimo el agua. Y quizás me aburría un poco tanto entrenamiento en piscina, 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 piscina. Mis deportes eran el béisbol, la natación y el tenis. Soy muy malo jugando tenis, pero me gusta. Al tener la rodilla lesionada después de la operación, los deportes de alto impacto ya no los podía seguir haciendo. Entonces, incluso mis caminatas, el senderismo, las excursiones a montaña, etcétera, yo tenía mucho de eso y todo eso tuvo que ir menguando. Como la natación se hace en un medio tan noble para las articulaciones, pues entonces eso fue lo que me mandaron mis fisioterapeutas. Vaya más a la piscina, nade mucho más. Y en eso de nadar mucho más, me integré con un equipo espectacular que se llama Vikingos, es un equipo de natación máster, son todos adultos, categorías que van de 25 años hasta que te quede la edad, cada 5 años categoría. Entonces, para efectos competitivos es cada 5 años, pero el grupo que hay allí es una piña. Entonces, con el grupo de la natación empecé a crecer desde otra óptica. Y a los pocos años, ellos dicen, vamos a Orinoco. Y yo creía que incluso aquello era, tú sabes, una tomadera de pelo, porque Orinoco, uno le hablan del Orinoco y piensa en caimanes, piensa en pirañas, piensa en cosas más peligrosas. Estás en plena, para, sí. para los que no sé, es uno de los ríos madres de Venezuela, ¿no? Inmensamente ancho. Sí, no, es el séptimo río más largo del mundo. Es la séptima cuenca hidrográfica más grande del mundo. Después del Amazonas y el Nilo, estamos entre los 10 primeros. Correcto. Entonces, claro, hay una competencia anual que tiene 3 kilómetros en una travesía que se hace son aguas abiertas de río. Se cruzan dos corrientes, la del río Caroní y la del río Orinoco. Y entonces, bueno, un día, ya preparado físicamente para afrontar ese reto, me atreví. Y por eso te digo que el miedo ya está incorporado hasta por otras cosas. Yo disfrutaba del miedo del día previo a la competencia, asustado de todo lo que podía pasar, pero me hacía falta para seguir viviendo. Y no lo quería buscar contra un militar que tuviera un arma de reglamento y me diera 2 tiros, porque muchos colegas han terminado igual, ¿sabes? Venezuela sabe, el que conoce Venezuela sabe que hay periodistas presos políticos, hay periodistas que les han pegado mucho más duro que a mí y les han pasado cosas mucho más serias. Sí. Entonces, todo se traslada hacia la natación, mucho más sano. Después me volví una especie de Forrest Gump del agua. Yo corría. Hasta ahí me pregunté, ¿dónde vas? No sé, pero dale. Y me corría. Entonces, fui muy exitoso en esa época también de la natación. En el equipo me integraron a la junta directiva, primero un cargo secundario, después llegué a presidente. Primera vez fui presidente de algo, entonces era divertidísimo porque había un Juan Vicente Gómez, pero de un equipo de natación. No era dictador, era electo. Y era un equipo de natación que no tenía nada político. Bueno, ¿y qué es la vida después de todo esto hoy, Juan Vicente Gómez? ¿Qué está haciendo? ¿A qué se dedica? En medio además de la pandemia, ¿no? Aparte de ocuparte de esos 2 ángeles tuyos. No, es que básicamente, mira, durante la pandemia, básicamente he terminado 2 libros. Terminé un libro que venía preparando cuando se acercó mi cumpleaños 50. Yo lo titulé Medio Cupón, cuando cumplí los 50 años. Entonces, ahora se llama Medio Cupón y unas velas más, porque le puedo seguir poniendo todos los cuentos o todas las crónicas o todas las narraciones que quiera a medida que vayan pasando estos años, si me decido a publicar. Eso no está hecho, quizás no está hecho para mostrárselo a nadie. Es esa necesidad interior de verte, de revisarte, incluso tantas anécdotas que le van pasando a uno que uno quiere dejar en algún lado, precisamente pensando en lo que van a saber tus hijos de ti, que se los habrás contado 1000 veces, pero que va a estar formalmente impreso para ellos. Eso está pensado para mis hijos. El libro de los 50 años y, bueno, una novela, que es la novela la titulo La Grieta. Wow. Y, bueno, tiene un trasfondo
muy político, me incomoda el trasfondo político. Yo hubiera querido ser mucho más sutil para no escribir tanto sin ser evidente. Entonces, incluso mi personaje allí funciona mal, porque ese, creo yo, esto es autocrítico. El personaje trabaja desde la tercera persona. Yo echo el cuento como si fuera él, pero cualquier persona que medie o conecte que Juan Vicente, a ver, que ese señor es, el tipo es un periodista, le pasan tales y tales vicisitudes, entonces, no, al final terminé la grieta, no me gusta la grieta, la seguiré revisando, pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué estoy haciendo? Llevo 2 libros durante la pandemia. Y en la vida cotidiana, cocinas, lavas, planchas, ¿eres amo de casa? Sí, a medias. La madre de mis hijos ayuda bastante. Yo estoy en una relación de pareja distinta. Yo estoy más casado con mi pareja periodista que con la ex esposa que cuida la mitad del tiempo, ¿no? Entonces, sí, bueno, una persona colaboradora normal en el hogar, sumamente ordenada. A mí me hace un poco de cortocircuito cuando en el hogar de mis hijos las cosas no están como yo quisiera. Pero bueno, en el hogar con mi pareja hay una gran armonía y créeme que aquí sí lavo los platos yo. Ahora, ya para cerrar, ¿tú cocinas? No, mi No. padre era buen cocinero. Una de las cosas que no heredé fue esa afición, porque a él le gustaba mucho cocinar. Y no, no soy buen cocinero, soy un artista del delivery. Bueno, y nosotros pues se nos acabó el tiempo, felices de haber compartido con Juan Vicente Gómez, está en Caracas, es periodista y su vida es la historia y parte de la historia de Venezuela. Y a nosotros aquí desde Londres te mandamos un abrazo y a nuestros amigos de la tertulia nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego.